Buenos días, doctor. Hoy abordaremos un caso de profunda relevancia para el derecho constitucional y los derechos humanos en Ecuador. La sentencia 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional. Esta decisión no solo modificó una disposición clave del Código Orgánico Integral Penal, sino que también sentó un precedente fundamental en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Analizaremos el contexto, los argumentos, el proceso y las aplicaciones de este fallo histórico. Descripción del caso. El caso nos ocupa, se originó a partir de una acción pública de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Esta disposición establecía una excepción a la penalización del aborto, permitiéndolo únicamente en casos de violación cuando la víctima padecía una discapacidad mental. La demanda, impulsada por un consorcio de organizaciones de derechos humanos y activistas, argumentó de manera contundente que esa limitación era intrínsecamente discriminatoria y violaba derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución ecuatoriana como en instrumentos internacionales de derechos humanos. Los demandantes sostuvieron que la norma creaba una distinción arbitraria e irrazonable entre víctimas de violación, otorgando un derecho a unas y negándoselas a otras, basándose en una condición de discapacidad que no guardaba relación alguna con la justificación de la excepción. Alegaron que esta diferenciación vulneraba directamente los principios de igualdad y no discriminación, así como los derechos a la salud, la integridad personal, la dignidad y la autonomía reproductiva. La esencia del litigio radicaba en la exclusión de un grupo significativo de mujeres y personas gestantes de un derecho fundamental, basándose en una condición de discapacidad que no debería ser un prerequisito para el acceso a la justicia reproductiva en casos de violencia sexual. Desde mi perspectiva jurídica, la limitación impuesta por el artículo 150, literal 2 del COIP, era una anomalía que desafiaba los principios más básicos del derecho constitucional moderno. No solo creaba una distinción arbitraria entre víctimas de un mismo delito atroz, sino que también perpetuaba una visión paternalista y discriminatoria hacia las personas con discapacidad, asumiendo una supuesta incapacidad para decidir o para ser sujetas de derechos plenos. Ese tipo de normativa que condicionan el acceso a la justicia y a la salud reproductiva a una característica personal son intrínsecamente inconstitucionales y contrarias a los principios de igualdad y no discriminación, los cuales exigen que cualquier diferenciación legal esté justificada por un fin legítimo y sea proporcional. La Corte, al abordar este punto, se enfrentó a la necesidad de aplicar un escrutinio estricto a la norma, dada la afectación a los derechos fundamentales de un grupo vulnerable. La relevancia del fallo. Esta sentencia no era meramente un pronunciamiento judicial que resuelve una controversia específica. Representa un hito fundamental para el derecho constitucional y los derechos humanos en Ecuador. Su relevancia radica en que aborda de frente la discriminación estructural y la violación sistemática de derechos fundamentales que afectaban a las mujeres y personas gestantes en situaciones de extrema vulnerabilidad. Al declarar la inconstitucionalidad de la norma, la Corte Constitucional no solo corrigió una injusticia legal de larga data, sino que sentó un precedente jurídico de inmensa importancia en la protección y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Este fallo reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con los principios de igualdad y no discriminación, y una posición a la jurisprudencia constitucional como un mecanismo esencial para la evolución y adaptación del ordenamiento jurídico a los estándares internacionales de derechos humanos. Es un claro mensaje de que la Constitución es un texto vivo capaz de adaptarse a las realidades sociales y proteger a los más vulnerables. La relevancia de esta sentencia es innegable y multifacética. Es un ejemplo paradigmático de cómo la justicia constitucional, a través del control abstracto de constitucionalidad, puede actuar como un verdadero motor de cambio social y jurídico. La Corte no se limitó a una interpretación literal y restrictiva de la ley, sino que realizó una interpretación evolutiva y pro persona, alineando la legislación interna con los estándares internacionales de derechos humanos.
las realidades de las víctimas de violencia sexual. Ese fallo consolida el rol de la Corte como garante de la Constitución, como un actor de clave en la protección de los derechos de grupos históricamente vulnerados, demostrando que el Poder Judicial puede y debe ser un contrapeso efectivo frente a las leyes que perpetúan la discriminación. Datos generales del caso. Para entender mejor el contexto es importante conocer los datos generales del caso y quiénes fueron los actores principales. En este caso el número de sentencia fue 34-19-IN/21. Tipo de acción fue una acción pública de inconstitucionalidad. Este mecanismo permite a cualquier ciudadano solicitar a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una norma jurídica para contravenir la Constitución, lo que subraya el carácter participativo de la justicia constitucional ecuatoriana. El expediente fue 34-19-IN, el lugar de origen fue Quito, Ecuador. Tema específico, la acción versó sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto limitaba la posibilidad de acceder al aborto no punible únicamente a mujeres con discapacidad mental que hubieran sido víctimas de violación. La controversia se centró en la arbitrariedad de esa distinción y su impacto en la autonomía y dignidad de las víctimas de violación. Intervinientes del caso. Los accionantes, un conjunto de diversos y comprometidos de ciudadanas y ciudadanos, incluyó destacadas representantes de la Coalición Nacional Mujeres del Ecuador, la Fundación Desafío y activistas de renombre como Virginia Gómez de la Torre. Su rol fue crucial al articular los argumentos jurídicos y sociales que demostraban la inconstitucionalidad de la norma, representando la voz de la sociedad civil organizada. El accionado fue la Asamblea Nacional, en su calidad de órgano legislativo que promulgó la norma impugnada. Su defensa se centró en la potestad legislativa y la interpretación original de la ley, defendiendo la constitucionalidad de la disposición. Aquí también hubo amicus curiae, que fueron diversas organizaciones nacionales e internacionales que aportaron perspectivas y expertas y argumentos adicionales en el apoyo o en contra de la demanda. Entre ellos destacaron Human Rights Watch y Planet Fireton Global, la Fundación Desafío y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La participación de los amicus curiae enriqueció el debate jurídico y aportó elementos de derecho comparado y estándares internacionales, mostrando la complejidad y el alcance global del debate. La pluralidad de intervenientes, especialmente la activa participación de la sociedad civil como accionantes y la diversidad de amicus curiae, es un reflejo de la madurez democrática y del sistema de justicia constitucional ecuatoriano. La figura de amicus curiae fue fundamental para aportar una visión global y especializada, permitiendo a la Corte considerar no solo los argumentos de las partes, sino también las experiencias y estándares internacionales, lo que enriqueció el debate y la fundamentación de la sentencia. Esto demuestra cómo un litigio estratégico y la participación ciudadana pueden ser herramientas poderosas para la defensa y promoción de los derechos humanos. Los conceptos desarrollados de la sentencia, entre uno de ellos fue la dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad. La Corte reconoció que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación representa una forma de violencia institucional y niega su condición de sujeto moral autónomo. Se enfatizó que la dignidad humana implica la capacidad de cada persona para tomar decisiones fundamentales sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida, especialmente en circunstancias tan traumáticas como una violación. La imposición de un embarazo no deseado en esas condiciones vulnera la esencia misma de la autonomía personal. Otro concepto fue el desarrollo a la salud física y mental. La penalización del aborto en estas circunstancias fue considerada una amenaza real y desproporcionada al bienestar integral de las víctimas. La Corte argumentó que forzar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación puede provocar efectos psicológicos devastadores como depresión severa, estrés postraumático, ansiedad crónica y, en casos extremos, riesgo suicida. El derecho a la salud en su concepción integral abarca no solo la ausencia de enfermedad física, sino también el bienestar mental y social, y el Estado tiene la obligación de protegerlo. Otro concepto fue la igualdad y no discriminación.
Ese fue uno de los pilares centrales del fallo. La Corte advirtió que la norma penal establecía un tratamiento diferenciado e injustificado entre mujeres víctimas de violación con y sin discapacidad mental. Esta decisión no solo violaba el principio de igualdad ante la ley, sino que también producía estereotipos dañinos sobre la capacidad de decisión de las mujeres y autonomía de las personas con discapacidad. La Corte fue enfática en señalar que la condición de discapacidad no puede ser un criterio para limitar el acceso a un derecho fundamental. La interpretación conforme con el derecho internacional. La Corte utilizó como guía interpretativa los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador. Esto consolidó la aplicación del bloque de constitucionalidad que integra los tratados internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno con rango constitucional y el control de convencionalidad que obliga a los jueces a interpretar las normas internas de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado. Este enfoque permitió a la Corte alinear la legislación ecuatoriana con los estándares más avanzados en materia de derechos humanos. Principio de proporcionalidad. El tribunal examinó la razonabilidad de las medida legal y mediante un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La Corte concluyó que la criminalización del aborto en caso de violación para mujeres sin discapacidad mental era una medida excesiva, desproporcionada y carecía de justificación legítima. No era idónea para proteger ningún bien jurídico. Normas constitucionales tratadas. La sentencia profundizó en la interpretación y aplicación de varios principios y derechos constitucionales fundamentales, entre ellos el artículo 3 del deber del Estado. La Corte enfatizó el deber ineludible del Estado en garantizar sin discriminación alguna el ejercicio pleno de los derechos. La limitación del aborto por violación a solo mujeres con discapacidad mental fue considerada una clara violación de ese principio, al crear una categoría de víctimas de segunda clase y al no cumplir con la obligación de proteger a todas las personas por igual. El artículo 11, el principio de igualdad, se analizó exhaustivamente la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación. La sentencia argumentó que la norma impugnada establecía una disposición irrazonable y desproporcionada. La Corte aplicó un test de proporcionalidad, concluyendo que la diferenciación no perseguía un fin constitucionalmente legítimo y no era idónea, ni necesaria para proteger ningún bien jurídico superior, vulnerando así el principio de igualdad al tratar de manera diferentemente a víctimas de violación sin una justificación constitucional válida. Derecho a la salud. Artículo 32. La Corte reconoció que la penalización del aborto en casos de violación, salvo la excepción limitada, impactaba negativamente el derecho a la salud integral de las mujeres, incluyendo la salud física, mental y reproductiva. Forzar a una mujer a continuar un embarazo producto de un crimen atenta gravemente contra su bienestar psicológico y físico, y el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios de la salud que incluyan la interrupción voluntaria del embarazo en esas circunstancias. Además tenemos el derecho a la libertad, al debido proceso y los tratados internacionales. La Corte Constitucional reafirmó la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al bloque de constitucionalidad. Esto implica que las normas internas deben interpretarse y aplicarse en consonancia con los estándares y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, que han sido ampliamente desarrollados por organismos internacionales. La sentencia es un compendio magistral de la interconexión de los derechos fundamentales. La Corte no solo se centró en la igualdad, sino que articuló como la discriminación en el acceso al aborto por violación vulnerada simultáneamente la dignidad, la integridad personal, la salud y la autonomía de las mujeres. La invocación del artículo 407 en el bloque de constitucionalidad fue crucial, demostrando que el derecho interno debe interpretarse a la luz de las obligaciones internacionales, lo que refuerza la progresividad de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Este enfoque holístico es fundamental para comprender la complejidad de los derechos reproductivos y necesidades de una protección integral. Los antecedentes del caso. Para comprender la evolución de este caso es fundamental revisar sus antecedentes y el proceso que siguió la Corte Constitucional.
En el año 2014, el Código Orgánico Integral Penal entra en vigencia. En su artículo 150, literal 2, se establece que el aborto no era punible en caso de violación, solo si la víctima tenía discapacidad mental. Esta disposición generó desde su inicio un amplio debate y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y feministas, quienes la consideraban insuficiente y discriminatoria en un retroceso en comparación con otras legislaciones. En el año 2019, en respuesta a las persistentes discriminación y a la falta de respuesta legislativa, diversas organizaciones feministas, juristas y activistas presentan una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 150, literal 2 del COIP. La demanda se fundamentó en la alegación de violaciones directas a la dignidad, igualdad, salud y libertad reproductiva de las mujeres y personas gestantes, buscando una corrección de una injusticia histórica. Del año 2019 a 2021, durante este periodo, el caso adquiere una notoriedad significativa, tanto a nivel nacional como internacional. Movimientos sociales, medios de comunicación, foros académicos y organismos internacionales visibilizaban la problemática, generando un intenso debate público. Paralelamente, sectores conservadores y religiosos defienden la penalización del aborto y la constitucionalidad de la norma, lo que evidenció la profunda polarización social en torno al tema, con manifestaciones a favor y en contra de la penalización. En el año 2021, el 28 de abril exactamente, la Corte Constitucional, tras un exhaustivo proceso de análisis y deliberación, declara la inconstitucionalidad del límite que restringía el aborto por violación solo a mujeres con discapacidad mental. Ese fallo marcó un antes y un después de la legislación ecuatoriana sobre derechos reproductivos. En cuanto al trámite constitucional, el proceso fue riguroso y transparente. La admisión al trámite en acción fue presentada en 2019 y admitida por la Corte Constitucional en virtud de su competencia para ejercer el control abstracto de constitucionalidad. La admisión implicó una revisión preliminar de los requisitos formales y la existencia de un objeto de control constitucional claro. La fase procesal se abrieron etapas de sustanciación rigurosas que incluyeron la solicitud de pruebas, la presentación de informes jurídicos por parte de las partes, el amicius curiae, la realización de peritajes técnicos y de manera crucial la celebración de audiencias públicas. Estas audiencias permitieron la exposición oral de los argumentos, el contrainterrogatorio y la interacción directa con los magistrados, garantizando el debido proceso y la participación. Además, hubo la participación ciudadana. Un aspecto destacable del proceso fue el involucramiento activo de la sociedad civil a través de las campañas de sensibilización, foros académicos, jornadas de activos y la presentación de numerosos amicus curiae. La ciudadanía ejerció una presión legítima y contribuyó a visibilizar la urgencia de la justicia de la demanda, demostrando el poder de la movilización social en la defensa de los derechos. Finalmente, la decisión final fue el 28 de abril de 2021. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la limitación impuesta en el artículo 150, literal 2 del Código. La votación se reflejó una mayoría calificada de 7 votos a favor y 2 votos salvados en contra, lo que subraya la solidez y el consenso mayoritario dentro del máximo órgano de control constitucional sobre la necesidad de esa reforma. La decisión implicó la eliminación de la fase siempre que la víctima tuviera una discapacidad mental. Así, la posibilidad de aborto no punible para todas las víctimas de violación, sin importar su condición de discapacidad. Este fallo no solo despenalizó el aborto en casos de violación para todas las mujeres, sino que también ordenó a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de ley que regule el procedimiento para acceder al derecho asegurado y su implementación efectiva. Revisión de literatura. El aborto en Ecuador ha sido históricamente regulado desde una perspectiva predominante, moralizante y restrictiva, enraizada en concepciones conservadoras sobre la vida y la familia. La legislación penal vigente hasta el 2021 consideraba el aborto como un delito en la mayoría de los casos. Impacto social y penalización. El impacto de la penalización del aborto ha sido desproporcionalmente severo en mujeres de sectores populares, rurales e indígenas, quienes al carecer de recursos económicos, acceso a información y servicios de salud seguros, se veían forzados a recurrir a procedimientos clandestinos, a menudo realizados en condiciones insalubres y con altos riesgos para su salud. La penalización no solo ha generado un grave problema de salud pública, contribuyendo a la mortalidad y morbilidad materna, sino que también ha contribuido a estigmatizar a las mujeres juzgadas socialmente desde los discursos religiosos y patriarcales que ignoran los complejos y realidad de la violencia sexual y la autonomía corporal. Esto crea un ciclo de vulnerabilidad y revictimización.
Finalmente, la formulación de proposiciones. Tuve 3. La primera es la exclusión legal del aborto en casos de violación para mujeres sin discapacidad mental, contenida en el artículo 150, literal 2 del Código Orgánico Integral Penal, que violaba de manera manifiesta el principio de igualdad y no discriminación garantizado en la Constitución de Ecuador. Esta discriminación no solo era arbitraria, sino que perpetuaba la revictimización de las mujeres al negarles una opción vital en un momento de extrema vulnerabilidad, basándose en una característica que no guarda relación con la justificación de la excepción. 2. El control de constitucionalidad ejercido en la sentencia 34-19-IN-21 permitió reparar una vulneración estructural de los derechos y constituye un ejemplo paradigmático como el derecho constitucional puede corregir desequilibrios y falencias en el derecho penal. Este fallo demuestra la capacidad de la justicia constitucional para actuar como garante de los derechos fundamentales frente a las leyes que, aunque formalmente válidas, materialmente contravienen en el espíritu y la letra de la Constitución, reafirmado su rol de último bastión de los derechos. Y finalmente, la aplicación del acceso al aborto en caso de violación representa un avance sustancial en la constitucionalización de los derechos reproductivos de Ecuador y refleja una interpretación de derecho penal coherente con el principio de dignidad humana y la protección reforzada de grupos vulnerables. Al reconocer la autonomía de las víctimas de violación y eliminar una barrera discriminatoria, la Corte ha fortalecido el marco de derechos humanos en el país, sentando las bases para futuras discusiones sobre la integridad de los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de una legislación más progresiva. Estas proposiciones sintetizan la esencia del fallo. La sentencia 34-19-IN-21 es un claro recordatorio de que el derecho penal no puede operar en un vacío, sino que debe ser subordinado a los principios constitucionales de la protección de los derechos humanos. La constitucionalización del derecho penal en este caso implica que las normas punitivas deben ser compatibles con la dignidad humana y no pueden generar discriminación. Este fallo no solo amplía un derecho, sino que redefine la relación entre el poder punitivo del Estado y la autonomía de las personas, especialmente en situaciones de extrema vulnerabilidad. Es un paso firme hacia una justicia más humana y equitativa y un llamado a la continua vigilancia y defensa de los derechos fundamentales en todas las esferas del derecho. Hasta aquí mi intervención, doctor.